En el siguiente video vamos a determinar a través de la segunda ley de Newton el tiempo que tarda la carcasa que se muestra en la figura para pasar de 1 metro sobre segundo hasta 2.5 metros sobre segundo, además de la distancia que va a recorrer hasta alcanzar este cambio de velocidades. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este video y que cualquier duda que tengas la pongas en el apartado de comentarios, que con gusto te voy a estar contestando a la brevedad. Para dar inicio con este problema, podemos apreciar que tenemos un remolcador y tenemos un remolque. El problema nos está indicando que juntos, tanto el peso del remolcador con el peso del remolque son de 3600 kilonewtons, como se puede apreciar. Además, nos están pidiendo determinar el tiempo necesario para aumentar la rapidez de 1 metro sobre segundo a 2.5. Esto quiere decir que el remolcador va acelerando. También nos piden determinar la distancia recorrida durante este intervalo de tiempo. Para iniciar, vamos a comenzar con un diagrama de cuerpo libre. Siempre que se esté analizando la segunda ley de Newton, un diagrama de cuerpo libre es una excelente solución. En este caso, mi diagrama de cuerpo libre va a quedar un tanto simplificado. ¿A qué me refiero con esto? A que voy a considerar tanto la lancha como el remolque como si fueran un mismo cuerpo. Esto debido a que la masa que nos están dando y los datos que nos proporcionan, pues lo podemos hacer de esta manera. Es decir, como me dan la masa en total y sabemos además de que si este remolque acelera a 1 metro sobre segundo al cuadrado, pues sabemos que la misma aceleración va a llevar el remolque porque están unidos, están acoplados. Entonces, por lo tanto, pues vamos a decir que están acoplados tanto el remolque como la parte de atrás, y de este modo entonces vamos a considerarlo como si fuera nada más un bloque. Ahora, para comenzar con este diagrama de cuerpo libre, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Primero, como pueden apreciar, se está dando el peso de estos componentes. Por lo tanto, sabemos que el peso siempre va a estar actuando hacia abajo en la vertical. A este peso le vamos a poner W. Claro, recuerden que sabemos que es de 3600 kilonewtons. Como se puede apreciar, el problema no nos brinda ninguna carga externa adicional, aparentemente. Sin embargo, algo que sí menciona es que dice que el empuje de la hélice menos el arrastre produce un empuje neto, y es justamente el comportamiento de la fuerza de empuje neto lo que nos muestra la gráfica en la parte de abajo. Podemos apreciar el comportamiento de arrastre y podemos apreciar cómo es el comportamiento de la fuerza de empuje de la hélice. Sin embargo, lo que a nosotros prácticamente nos conviene ver, o lo que vamos a necesitar, es esta línea roja, la cual nos está indicando cómo se comporta esta fuerza neta en función de la velocidad. Como pueden apreciar, y por cierto, si se están preguntando, oiga profe, ¿y por qué es esta línea roja cuando puede ser la fuerza de arrastre y puede ser el empuje de la hélice? Bien, esto es simple. Estamos considerando la línea roja por lo que dice el problema. Nos dice que varía linealmente con la rapidez. El único comportamiento lineal con la rapidez, como pueden apreciar, pues es este de la línea roja. Por eso es que la estamos considerando de esta forma. Entonces, aunque no lo diga el problema, pues nosotros sabemos que va a haber una fuerza que está empujando al remolque y a la carcasa. Y esta fuerza nosotros le vamos a llamar fuerza F, que es la fuerza neta que nos está enunciando el problema. Si se preguntan por el valor, la realidad es que todavía no lo conocemos. Y listo. Como podemos apreciar, entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y en este diagrama de cuerpo libre únicamente están interviniendo dos cargas, el peso y la fuerza de empuje neta. ¿Qué podemos hacer? Como estamos analizando la segunda ley de Newton, algo que pudiéramos hacer y que es una buena práctica es lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración que va en X. Y vamos a decir, por cierto, que hacia esta dirección los vectores van a ser positivos. Por lo tanto, recuerden que el lado izquierdo de esta ecuación representa lo que llamamos las fuerzas externas, que son prácticamente
todas las fuerzas o cualquier fuerza que ilustre el problema. Mientras que del lado derecho de la ecuación tenemos las fuerzas internas, o también llamadas fuerzas inerciales, porque justamente este vector de masa por aceleración es el vector o es la fuerza de inercia que nos va a mostrar el problema. Y por lo tanto va a ser necesario ilustrar también esa fuerza. Ese vector de fuerza de masa por aceleración se va a poner en esta dirección como se muestra a continuación. En realidad va sobrepuesto justamente con el vector de la fuerza. Van en la misma dirección y en el mismo sentido. Le vamos a poner a este vector azul masa por aceleración. La pregunta es, ¿y cómo sabemos exactamente que este vector de masa por aceleración debe de ir en esa dirección? Esto es simple. Hay que recordar que tanto en mecánica de materiales, estática y dinámica, cuando una fuerza no se conoce, se puede suponer el sentido, y al final de cuentas el signo nos va a indicar si estamos en lo correcto o no. Como pueden apreciar, entonces, yo estoy suponiendo que el vector de masa por aceleración va hacia la izquierda, y si esto es así, entonces quiere decir que el objeto va acelerando, porque recuerden que uno de los indicadores para saber si un objeto acelera o desacelera es que el vector de aceleración vaya en la dirección del movimiento. Cuando va en la dirección del movimiento, quiere decir que el objeto acelera. Cuando va en sentido contrario al movimiento, quiere decir que el objeto va desacelerando. Así que bien, regresando a la explicación inicial, del lado izquierdo van a venir las fuerzas externas y del lado derecho vienen las fuerzas internas, que prácticamente pues nada más tenemos una, que es el vector de masa por aceleración. Por lo tanto, vamos a tener que de fuerzas externas nada más está F y va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Yo le voy a poner simplemente masa por aceleración. Y si se preguntan de ¿y por qué ya no estoy poniendo el subíndice? Por algo bien simple. Si ustedes observan, todo el movimiento que estamos analizando está sobre la horizontal. Eso quiere decir que no vamos a tener aceleración en Y. Para tener una aceleración en Y, tendríamos que tener un movimiento en la vertical. Sin embargo, como todo el movimiento se está llevando a cabo en la horizontal, prácticamente podríamos decir que no hay aceleración en Y. La única aceleración que tenemos es en X. Y porque es la única aceleración, pues ya sabemos que la vamos a representar como A. Y listo. A esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación 1. Y aquí hemos aplicado la segunda ley de Newton. El detalle es el siguiente, que como pueden apreciar, pues la masa no la conocemos, pero la podemos conocer fácilmente con el peso. Pero no conocemos ni la fuerza ni la aceleración. Así que vamos a entrar a la parte medular de este problema, que es la obtención de la fuerza. La obtención de la fuerza nos lo indica prácticamente este diagrama. Por lo tanto, lo voy a reproducir para que esto vaya quedando más claro. Voy a reproducir, este es el eje horizontal, esto que tenemos acá es el eje horizontal, el vertical, y vamos a poner en color, la línea de color rojo la vamos a representar como esta hipotenusa. Como pueden apreciar, prácticamente estoy obteniendo un triángulo rectángulo, omitiendo las líneas curvas del empuje de la hélice y del arrastre. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Pues tenemos que la altura, aquí está el 0, este es el origen, este es el 0 tanto para la velocidad como para la fuerza. Pero sabemos que hay una fuerza de 81.000 newtons que se encuentra en la parte superior de este triángulo. Y sabemos que hay una velocidad de 3 metros sobre segundo en la parte derecha. Observen cómo prácticamente estos son los valores que nosotros estábamos buscando. Así que bien, ya tenemos la carga, tenemos la velocidad y necesitamos determinar una relación que nos permita definir cómo se comporta esta carga en función de la velocidad. ¿A qué me refiero? Les platico. ¿Qué pasa si yo les dijera, ingenieros, por favor, con base en esta gráfica que ustedes tienen aquí, calculen la fuerza a cuando la velocidad es de 1? Si ese fuera el caso, pues nosotros tendríamos que venir hacia arriba, llegamos hasta la línea roja y después cruzamos. ¿Y qué creen? Que aquí se encuentra la fuerza que nosotros estamos buscando a 1 metro sobre segundo. Pero, ¿cuál es el detalle con esto? El detalle radica en que es únicamente por apreciación, como se puede ver. En realidad,
no tendríamos certeza con la escala que nos muestran de cuál sería el valor correcto aquí. Entonces, vamos a determinar una expresión matemática que nos describa cómo es ese comportamiento. Y para ello, vamos a utilizar lo que conocemos como triángulos semejantes. ¿Cómo funcionan los triángulos semejantes? Bien, vamos a dibujar una línea vertical completamente dentro de nuestro triángulo. ¿Y qué pasa? Que cuando esta línea vertical se mueva hacia la izquierda, claro, se va a ir haciendo más grande hasta llegar a 81.000 newtons. ¿Qué quiere decir? Que esta línea vertical es un elemento diferencial que se va a estar moviendo y nos va a ir dando el valor de la carga según la longitud de la línea. Entonces, también podemos apreciar que al ser una línea horizontal, vean cómo se nos están formando dos triángulos, un triángulo grande y un triángulo pequeño, que por cierto comparten el mismo ángulo y la misma dirección de los catetos. Por eso desde aquí sabemos que podemos aplicar semejanza de triángulos, porque los triángulos son semejantes. Así que bien, vamos a poner algunas escalas. Estarán de acuerdo conmigo, ingenieros, que el lado de este triángulo grande tiene una longitud, tiene una magnitud de 81.000 newtons, porque si ustedes observan va de 0 hasta 81. Por lo tanto, este lado tiene una magnitud de 81.000 newtons y este lado que nosotros tenemos como cateto adyacente tiene una magnitud de 3 metros sobre segundo. Ahora vámonos con el triángulo pequeño, y este triángulo pequeño vamos a decir que tiene una magnitud en la vertical que le vamos a llamar F. No la conocemos, pero sabemos que F va a variar conforme se va moviendo esta línea vertical en la horizontal. Y vamos a llamarle a este cateto que aparece desde aquí hasta este punto, ingenieros, le vamos a llamar V. En realidad no lo conozco tampoco, no me pregunten a qué altura hice esta línea porque no lo sé. Simplemente sé que V va a ir aumentando conforme se vaya recorriendo hacia la izquierda la línea, y la línea va a ir aumentando de longitud también. Así que, listo, podemos aplicar ahora sí la semejanza de triángulos. ¿Y cómo quedaría esta semejanza de triángulos? Pues bien, vamos a relacionar primero este cateto grande. Ese cateto grande tiene un valor de 81.000 newtons, como se puede apreciar, y lo vamos a relacionar con el cateto pequeño. Y el cateto pequeño, que es el cateto opuesto, como pueden ver, se llama F. Nosotros le pusimos F. Esto va a ser igual a, y vamos a relacionar los otros catetos que sí conocemos el valor. Vamos a relacionar ahora este cateto. ¿Cómo quedaría entonces? Pues vamos a tener que este cateto que tenemos aquí, que es grande, vean cómo los catetos del triángulo grande quedan en la parte de arriba, pues va a ser de 3. Mientras que este cateto en la parte de abajo, pequeño, le llamamos V. Y listo. Hasta aquí ya hemos aplicado la semejanza de triángulos, pero pues vamos a despejar F, porque necesitamos conocer la fuerza en función de la velocidad. Entonces, si se despeja F, presten atención, porque ¿cómo quedaría este despeje? La F pasa hacia arriba, la V la subimos y el 3 baja. Eso quiere decir que tendríamos 81.000 newtons por V, y esto dividido entre 3. Y ahora, lo que podríamos hacer para determinar que esto sea correcto, esta función, es darle algunos valores. Presten atención, aquí es fácil determinar. Cuando la velocidad es igual a 0, es decir, en este punto, sabemos que la fuerza es de 81.000. Lo pueden apreciar, newtons. Sin embargo, cuando la velocidad es igual a 3, que es este punto de aquí, ¿cuánto vale la fuerza? Pues la fuerza, como pueden apreciar, la fuerza va a ser igual a 0. Así que, vean, tenemos dos condiciones las cuales nos pueden servir para identificar el comportamiento de esta carga. Así que bien, vamos a sustituirlo y observen algo. Cuando V es igual a 0, ¿qué pasa? Mi fuerza es igual a 0, y esto no es lo que indica el comportamiento. Cuando la velocidad es igual a 0, esta fuerza tendría que ser de 81.000, pero al yo sustituir V igual a 0, vean cómo este término se hace 0, lo cual es incorrecto.
Como es una proporción inversa, ingenieros, como pueden apreciar, viene disminuyendo y necesitamos ajustar esta función. Un pequeño ajuste para que nos pueda dar el resultado que estamos buscando. ¿Y cuál es este pequeño ajuste que estamos buscando? Pues bien, fíjense, le vamos a poner aquí, al ser una proporción inversa, le vamos a poner menos, o más bien, vamos a ponerle, aquí lo vamos a modificar y vamos a poner que es 3 menos v. Y aquí también vamos a poner en la parte de arriba que es 3, por cierto, aquí lo vamos a borrar. Vamos a hacer esta pequeña modificación, ingenieros. Listo. Como pueden apreciar, ingenieros, ya tenemos nuestra función de 3 menos v. Y esta función, ahora sí, probablemente pueda representar lo que estamos buscando. Veamos. Cuando v es igual a 0, aquí sustituimos el 0. 3 menos 0 me sigue dando 3 entre 3, me da 1 y nos queda el 81.000. Entonces, eso quiere decir que esta condición ya se cumplió, ingenieros. Ahora, vamos con la siguiente. Cuando v es igual a 3, la fuerza debe de ser de 0. Y vean cómo cuando v es igual a 3, 3 menos 3 nos da 0 y todo el término se va a hacer 0. Eso quiere decir que esta función que nosotros acabamos de obtener, ingenieros, es una función totalmente correcta que describe el comportamiento de la velocidad y la fuerza. Ahora sí, le pudiéramos dar cualquier valor. Si quieren conocer la fuerza, cuando lleva 1 metro sobre segundo, pues simplemente sustituyan aquí esta v, el 1 metro sobre segundo, y les va a dar la fuerza con precisión. Bien. Ahora que ya tenemos nosotros nuestra fuerza, vamos a regresar a nuestra segunda ley de Newton. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a despejar la aceleración. Y hay que recordar que la aceleración, ¿a qué va a ser igual? Pues es igual a la fuerza entre la masa. Entonces vamos a poner que es la fuerza entre la masa. Y hay que prestar mucha atención a esta ecuación, por un motivo. Hay que recordar, ingenieros, que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto del tiempo. Entonces, ya esto se empieza a tomar forma. ¿Por qué? Porque si nosotros sustituimos en esta ecuación, vamos a poder determinar el tiempo. Vamos a ver exactamente cómo es esto. Vamos a sustituirlo en la parte de aquí abajo. Vamos a tener entonces que, por cierto, el dt lo vamos a cambiar, ingenieros. ¿Cómo quedaría en realidad este valor? Quedaría de la siguiente forma. Se va a tener que son los 81.000 y esto lo vamos a multiplicar por 3 menos v, como pueden apreciar. Esto que nosotros tenemos aquí es el numerador. Sin embargo, esto lo vamos a multiplicar por dt y esto va a ser igual a dv. Por cierto, aquí me está faltando el denominador. Como pueden apreciar, el denominador aquí se encuentra. Y todo esto, pues claro que está multiplicando a dt. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar la v hacia el otro lado y todo lo que no sea v lo dejamos en el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo quedaría este despeje? Pues bien, algo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos pasar este 3 hacia el otro lado y ponemos el 3 menos v hacia abajo. Lo pasamos dividiendo. ¿Y cómo quedaría esto? Esto quedaría, observen cómo, 81.000 y estos serían newtons. Después, esto lo vamos a multiplicar por dt. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 3 veces. Al sustituir, aquí está, al sustituir vamos a tener que es fuerza entre masa. Esto es la fuerza, pues vamos a agregarle aquí el término de masa porque va en el denominador. Ahora sí. Entonces, eso quiere decir que lo que vamos a tener aquí a continuación, vamos a agregar aquí la masa, vamos a tener el término 3m y esto lo vamos a multiplicar por dv. Así va a quedar. ¿Y lo vamos a dividir entre qué? Pues vean cómo esto lo subimos y lo vamos a dividir entre 3 menos v. Vean, ingenieros, cómo está quedando esta expresión. ¿Y por qué hicimos esto? Porque aquí viene algo muy interesante que vamos a ver. Y aquí está la solución. Ahora sí ya van a empezar a ver hacia dónde nos dirigimos. Si nosotros integramos, ingenieros, como pueden apreciar, ¿qué va a pasar con estas integraciones? Bueno, pues vamos a integrar. Sabemos que, vean cómo en este lado el diferencial es de velocidad. Entonces, vamos a integrar desde 1 hasta 2.5, ingenieros.
desde 1 hasta 2.5 y aquí desde 0 hasta t. ¿Cómo pusimos estos límites? Lo hicimos de la siguiente forma. Cuando t es igual a 0, que es el instante de tiempo que comenzamos a analizar, la velocidad es de 1 metro sobre segundo. Sin embargo, cuando t no lo conocemos y es lo que queremos conocer, cuando la velocidad sea de 2.5 metros sobre segundo. Y vean cómo estos límites de integración pues coinciden con lo que con la etapa cronológica que estamos analizando. Así que bien, esto es fácil de resolver. ¿Por qué? Porque de este lado, simplemente del lado izquierdo, sabemos que se va a tener el valor de 81.000 t. ¿Por qué? Porque la integral de 81.000 pues son 81.000 t y límite superior menos límite inferior pues nos da el 81.000 t. Sin embargo, nos vamos a la parte derecha. Y en la parte derecha, ¿qué se puede apreciar? Que se puede sacar esta 3m, se puede sacar fácilmente de la integral. Se va a tener como 3m y vamos a poner la integral nuevamente. Vamos a tener que esta integral es de 2.5 o más bien de 1 a 2.5 y esto me va a quedar como dv entre 3 menos v. Y listo, ingenieros. Observen cómo 3m desde luego que es constante y podríamos darle solución a esta integral de una manera muy simple. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a darle solución de una forma paso a paso. Esto quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener que u es 3 menos v. Y claro, la derivada de u sabemos que va a ser de menos. Vamos a ponerle menos dx. ¿Por qué? Porque al derivar esta expresión vamos a tener menos 1. Por dx pues nos da menos dx prácticamente. Así que bien, si nosotros resolvemos esta integral, ¿cómo nos quedaría? Pues vamos a tener un signo negativo y quedaría de la siguiente forma. Observen, esto no está al cuadrado para decir que es de por sustitución trigonométrica. Este es un bello logaritmo natural. Entonces, vamos a tener que se tiene 81.000 t y esto a qué va a ser igual. Esto va a ser igual a 3m que a la vez lo vamos a multiplicar por menos logaritmo natural de 3 menos v. Ahí está. Observen cómo este signo menos es el que utilizamos para completar la integral. Es este mismo que tenemos en este punto. Y entonces, listo, ya resolvimos la integral y lo único que nos hace falta es sustituir los límites de integración. Recuerden que va a venir desde 2.5 hasta 1. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Lo vamos a volver a escribir y esto me quedaría de la siguiente forma. Es más, de una vez vamos a despejar la t. Para despejar esta t, pues lo único que tenemos que hacer, ingenieros, es pasar el 81.000 hacia el otro lado. Entonces vamos a tener que t es igual a ¿qué? Va a ser igual a, vamos a tener que es 3, es este que tenemos aquí, por la masa. ¿Y la masa cómo nos va a quedar? Bueno, pues la masa son los 3.600, que por cierto, son 3.600 kilonewtons. No estamos trabajando con kilonewtons, sino que estamos trabajando con newtons. Por lo tanto, aumentamos otros 3 ceros. Ahora sí, vamos a tener 3.600 por 10 a la 3 newtons y lo vamos a dividir entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto que tenemos aquí es la masa, ingenieros. No fue otra cosa más que dividir el peso entre la gravedad para obtener la masa. Y de este modo ya tenemos el término 3m. Y esto lo vamos a multiplicar por lo siguiente. Vamos a multiplicarlo por menos logaritmo natural ¿de qué? Pues del límite superior. El límite superior es de 2.5. Por lo tanto vamos a tener que es 3 menos 2.5. Y luego vamos a tener menos el límite inferior, pero menos por menos nos da más. Entonces vamos a tener más logaritmo natural de 3 menos 1, porque recuerden que 1 es el límite inferior. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros, ingenieros, aquí? Vamos a tener que dividirlo entre 81.000. Recuerden que este lo pasamos hacia el otro lado. Y listo. Como pueden apreciar, ya tenemos despejada nuestra t. Y si ustedes hacen esas operaciones, vamos a obtener un valor de
18.841 segundos. Bello, ingenieros. Como pueden ver, ahora sí, ya hemos obtenido nuestro tiempo. Ahora vamos a calcular la distancia durante el intervalo de tiempo recorrido. Para calcular la distancia, vamos a recurrir a las ecuaciones de movimiento que se veían anteriormente en la cinemática. Por ejemplo, vamos a decir que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Recuerden que esta es una de las ecuaciones que se había visto con anterioridad. Sin embargo, esta la vamos a utilizar para determinar la aceleración que experimentó la barcaza durante el intervalo de tiempo solicitado. Por lo tanto, se va a tener que la aceleración es igual a la velocidad, despejando de esta ecuación, es igual a la velocidad final, la cual es de 2.5 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, porque esta pasa hacia el otro lado restando, y es 1 metro sobre segundo. El tiempo lo pasamos dividiendo. Esto va a ser entre 18.84 segundos, que es el tiempo que le tomó hacer este cambio de velocidades, desde 1 metro sobre segundo hasta 2.5 metros sobre segundo. Y esto nos va a dar como resultado una aceleración de 0.79, y estos son metros sobre segundo al cuadrado. Así que bien, yo tengo ya la aceleración que tomó el instante de tiempo determinado. Ahora vamos a calcular la distancia. Para calcular la distancia, recuerden que se tienen una serie de ecuaciones. Por ejemplo, se tiene que S menos S0 es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, como recordarán. Pero también hay otra ecuación que nos indica que la distancia es igual a la velocidad al cuadrado, y esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Recuerden que un cambio de posición justamente es una distancia. Así que podremos utilizar cualquiera de las dos, ya sea que utilicen tiempo o velocidades. En este caso, yo voy a despejar S menos S0 de la segunda ecuación, con el objetivo de utilizar esta. ¿Y cómo nos quedaría la ecuación? Pues quedaría de la siguiente forma. Como pueden apreciar, del lado izquierdo de la ecuación ya se encuentra libre la velocidad al cuadrado. Esa velocidad es de 2.5 y estos son metros sobre segundo. Esto debe de estar elevado al cuadrado. La velocidad inicial al pasar hacia el otro lado pasa restando. Entonces se va a tener que es menos 1 metro. Esto va a quedar entre segundo y esto también queda elevado al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre 2 veces la aceleración. Recuerden que la aceleración es de 0.079 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora sí, así es como vamos a calcular la distancia. Y el resultado que se obtiene es de 33.22. Y esto nos va a quedar en metros, ya que pueden apreciar que las unidades sean consistentes. Si utilizan la otra ecuación que tenemos aquí, sustituyendo el tiempo de 18.84, obtendríamos un valor aproximado de 32.86. Como pueden apreciar, hay una variación por el tema de los decimales. No me extrañaría que en el libro o en la solución del libro pasara lo mismo. Sin embargo, este es el procedimiento correcto, ingenieros. Ahora sí, ya hemos determinado tanto la distancia como la aceleración de la barcaza. Cualquier duda o comentario que hayan tenido en este video, los invito a que lo pongan en el apartado de comentarios y con gusto les voy a estar contestando a la brevedad. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.